la habitación, como las figuras están colocadas. Así suena el Museo del Prado un día cualquiera frente a las Meninas de Velázquez. Lo que hemos comentado, como una de las meninas recerca el vasito de agua. Este cuadro impresionó a Pablo Picasso cuando estudió en Madrid, en la Academia de San Fernando. El Prado fue mucho Prado. Velázquez, Goya y el Greco, ante el que quedó deslumbrado tras contemplar en Toledo el entierro del conde de Orgaz. La Forja del Genio, episodio 4, Madrid, Picasso y los clásicos. Hola, somos Esther Luque y Nieves Egea, periodistas de Ser Málaga, escritoras y narradoras de este podcast, que recorre los lugares españoles en los que vivió y se formó Picasso. Aquellos sitios que marcaron su trayectoria vital y artística, la parte más desconocida del niño y del joven Pablo antes de convertirse en Picasso. En octubre de 1897, con 16 años, Pablo salió por primera vez de la protección familiar y viajó solo desde Barcelona a Madrid para matricularse en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, por entonces la más prestigiosa del país. Sus dotes estaban claras y la familia entendió que había que apostar por su futuro. El tío Salvador aportó parte de la financiación que hizo posible que estuviera en Madrid, pero el resto de la familia, en Málaga y Barcelona, también puso dinero. Una pequeña pensión en el barrio de Lavapiés fue el lugar en el que Picasso se quedó a vivir durante casi un año en un Madrid decadente. Y sobre esto ha investigado Javier Herrera, doctor en Historia del Arte y bibliotecario del Museo Reina Sofía. Ten en cuenta que Madrid en ese momento era un Madrid sumamente triste, lúgubre, todo mísero, sucio, además con toda la problemática derivada de la pérdida de las colonias. O sea, fue una cosa tremenda. Baroja, por ejemplo, decía que Madrid olía a buñuelo y a fritanga, ¿no? O sea, es decir, de todo lo que eran los carabancheles. Era un Madrid muy degradado a todos los niveles. En la Academia de San Fernando impartían enseñanza algunos de los colegas de Málaga de don José, Muñoz de Grein y Moreno Carbonero, y no tardaron en avisar al padre de que Pablo no iba a clase. Y era verdad, Pablo se aburría en la academia. Así lo cuenta la exdirectora del Museo Picasso de Barcelona, Maite Ocaña. ¿Qué pasa? Que en cuanto llega a Madrid ya va poco a la academia, va mucho al Prado. Él ya se desmarca de esa tutela. Con todo, que siempre respetó muchísimo a su padre. El Museo del Prado sustituyó las clases. Picasso prefirió estudiar a los grandes pintores y salirse del rigor de la academia, que le desagradaba profundamente, tal y como le contó a su amigo catalán Joaquín Bas en una carta fechada el 3 de noviembre de 1897, cuyos fragmentos ha leído para este podcast José Sacristán. ¿Qué pintores, amigo Bas, no tienen sentido común? Les pasa lo que yo me figuraba, lo de siempre. De Velázquez, la pintura. De Miguel Ángel, la escultura. El señor Moreno Carbonero me dijo las otras noches en las clases del natural, de donde es profesor, que la figura que estaba haciendo está muy bien de proporciones y de dibujo, pero que debía dibujar con líneas rectas. Es decir, que lo que uno tiene que hacer es una caja para embalar una figura. Parece mentira que se digan tantas tonterías. Si tuviera un hijo que quisiera ser pintor, no lo tendría un momento en España. Y no creas que lo mandaría a París, donde de buena gana estaría yo, sino a Múnich. Bueno, no sé si se escribe así. Yo no estoy por seguir una escuela determinada, pues no trae consigo más que el amaneramiento de los que siguen ese camino. En esta carta, Pablo diría que el Prado es hermoso, elogiaría a Velázquez y a Tiziano, diría que Murillo no le convencía, pero uno de sus grandes descubrimientos lo hizo en Toledo, donde empezó su gran admiración por el Greco con el entierro del conde de Orgaz. Javier Herrera profundiza en esto. Pero ya te digo que el gran descubrimiento fue cuando iban de excursión algunos fines de semana con otros coleguillas, pues iban a Aranjuez, a El Escorial, pero sobre todo a Toledo. Entonces allá en Toledo descubren al Greco y se tiran las horas muertas viendo el entierro del conde de Orgaz y las cosas que había entonces en la catedral.
Y ya te digo, el Greco en ese momento pues era como una especie de proscrito dentro de la historia del arte español, ¿no? De esa época. Era el enemigo a batir, y era el que nadie, bajo ningún concepto de lo bien establecido, podía aceptar. Velázquez y Goya vale, ¿no? Pero el Greco nada. Y claro, pues a partir de ahí es cuando ya se empiezan a manifestar en él pues ese tipo de elementos transgresores, ¿no? Los dibujos inspirados en el Greco en esta época le valieron a Picasso la famosa frase de su padre en una carta: «Vais por mal camino». Pero Pablo no se quedó ahí. No contento con eso, se dedicó a copiar el cuadro del entierro del conde de Orgaz, pero poniendo a los personajes del sepelio las caras de sus profesores, empezando por Moreno Carbonero. Y claro, esto no le gustó nada al docente, si bien es cierto que el humor hiriente de Picasso no sentaba bien. Sobre esto ha investigado el profesor, catedrático y crítico de Historia del Arte y miembro del patronato del Museo Nacional Reina Sofía, Eugenio Carmona. Y es que Picasso tenía un sentido del humor hiriente. Cocteau dejó por escrito que Picasso tenía la capacidad de herir aquello que amaba, y daba a entender casi que si no eras herido por Picasso verbalmente o por sus bromas, pues es que no le importabas. Este sentido del humor estuvo relacionado en algunos momentos con la chufla. Rafael Alberti lo planteó así, lo podíamos relacionar con la guasa, también estaba en la madre de Picasso en algunas declaraciones sobre su hijo, en algunas cartas que le mandó. Y fue ese espíritu de chufla lo que unió a Picasso con el que sería uno de sus grandes amigos en Francia 40 años después, su peluquero, Eugenio Arias, con el que mantuvo una estrecha relación hasta su muerte. Esta amistad fructificó en un museo que se puede visitar en el pueblo natal del peluquero, Buitrago de Lozoya, en Madrid, en el que se guardan todas las obras que Picasso le regaló a su amigo durante toda su vida juntos. Nos lo contó Madeleine Arias, la nuera del barbero. Les gustaba mucho contar chistes picantes. Bueno, era la cultura popular tradicional y se reían mucho juntos. Tenemos una foto que hizo Jacqueline de Picasso y Arias. Les gustaba disfrazarse. Por ejemplo, a Picasso le gustaba disfrazarse de payaso y Arias se disfrazaba de guardia civil con el tricornio, bueno, como en son de broma, como una situación irónica. Y tan irónica, los dos comunistas. Los amigos también se juntarían para recitar los versos de Lorca y Machado y para entonar canciones populares españolas. En ese Madrid convulso de finales del siglo XIX, los disturbios estallaban cada vez con más frecuencia mientras el imperio se iba desintegrando. Pablo y un compañero de estudios intentaron incluso hacer esbozos de los conflictos callejeros, pero fueron ahuyentados por la muchedumbre. El Parque del Retiro fue otro de los lugares a los que Picasso solía acudir para pintar. Sin apenas dinero y mucho menos para comprar lienzos, recurría a sus habituales cuadernos de dibujo para plasmar lo que veía. El arquitecto y divulgador cultural Miquel del Pozo nos introduce en los dibujos de esta época. Abrir los cuadernos y libretas de Picasso es una forma de seguir sus pasos, de estar donde él estuvo, de ver lo que él vio. En los cuadernos de Madrid puedes encontrarlo un día en la Real Academia de Bellas Artes, dibujando del natural una modelo desnuda, y al día siguiente puedes verlo en el Prado, dibujando del natural las pinturas de Velázquez. En el museo aprenderá de los grandes maestros y comenzará su diálogo con ellos, pero también dibujará a un copista sentado en su silla copiando un cuadro. Picasso mira y dibuja las pinturas, pero también mira y dibuja lo que sucede delante de ellas. Del Prado al Retiro hay solo un paso: los árboles, el estanque y las esculturas blancas, los caminos interminables entre los troncos y los hombres y mujeres protegiéndose en un día de lluvia bajo el paraguas. Todo ello también fue pintado. Incluso su cuarto en Madrid quedó registrado y podemos verlo en una de sus páginas.
De entre todos los dibujos de este periodo, sin embargo, hay uno que siempre me ha impactado. Picasso está sentado en un bar dibujando a un amigo que tiene delante. Dibuja su rostro y su bigote, su sombrero oscuro. Dibuja la mano izquierda en la mejilla y la derecha cerca de la taza, sobre la mesa, donde también dibuja una cuchara. Esto es lo que Picasso tiene delante, pero entonces continúa dibujando, hacia abajo. En la mesa, cerca de él, dibuja su propia taza y al lado dibuja su mano izquierda sosteniendo el cuaderno en el que está dibujando. Estamos viendo sus propias manos, sujetando el cuaderno y dibujando. Estamos mirando a través de sus ojos. A pesar de que Picasso no tardó en hacer amigos, en Madrid se sintió profundamente solo y aprendió lo que no quería ser, un pintor académico con una carrera tutorizada, guiada y diseñada por su familia. A partir de ahí, el joven prodigio que durante años aprendió de la mano de don José, rompió con él. Desde el punto de vista artístico, claro, el mundo del padre se le quedó pequeño, algo que Javier Herrera y Eugenio Carmona explican con otras palabras. Son de esos momentos en la vida que son de una mímesis total, en donde el hijo mimetiza al padre e inmediatamente lo mata, ¿no? O sea, desde un punto de vista psicoanalítico. Y entonces él, con respecto a la figura del padre, pues tiene esa ambivalencia propia de ese momento y también del momento presente, de decir, bueno, pues realmente me educó, me enseñó, pero yo no quiero ser lo que él fue y tengo que ser otra cosa distinta, y para poder serlo me tengo que separar de la figura del padre. Cuando llegó a oídos del tío Salvador que Pablo no asistía a clase, le quitó no solo su asignación económica, sino la aportación de toda la familia de Málaga. Su padre, a pesar de todo, siguió enviándole lo que pudo, el pobre, según relataría el propio Picasso. Pero el dinero apenas le llegaba para vivir, lo justo para no morirse de hambre. Mal alimentado y débil, Pablo cayó muy enfermo en la primavera de 1898. Le diagnosticaron escarlatina, una enfermedad que solía ser fatal. Sus padres, muy preocupados por la salud de su hijo y con el recuerdo vivo de la muerte de Conchita, enviaron a su hermana Lola para cuidarlo. Cuando mejoró, ambos volvieron a Barcelona, pero a Pablo le esperaba un viaje mucho más aventurero. Para restablecerse definitivamente de su enfermedad, su amigo Manuel Pallarés lo invitó a su pueblo, Horta, ahora conocido como Horta de Sant Joan, un pequeño municipio tarraconense entre Cataluña y Aragón. La estancia en casa de su amigo resultó decisiva en la vida de Picasso, tanto personal como artísticamente. En junio de 1898, los amigos llegaron a la masía familiar de Pallarés, en la comarca de la Terra Alta. Picasso quedó impresionado por el entorno espectacular del pueblo, encaramado sobre una colina y rodeado de viñas, olivos y almendros. Él, tan urbanita, disfrutaba por primera vez de la naturaleza en estado puro. La familia de Pallarés lo acogió como un quinto hijo y Pablo no tardó en acostumbrarse a la vida rural. Aprendió a limpiar los establos, a cuidar de las gallinas, a ordeñar las vacas, a encender fuego al aire libre, pero además practicó mucho el catalán, que era lo que se hablaba mayoritariamente en el pueblo. La conservadora Malengual conoce bien la estancia de Picasso en Horta. Eso es un viaje lejos de todo y a encontrarme yo conmigo mismo, ¿no? Lo que decimos ahora, ¿no? A encontrarte con uno mismo y este contacto continuo con la naturaleza, con gente que no son gente de ciudad, ¿no? Pues es como los trabajos más manuales, ¿no? Estar al lado de gente que está cortando leña, que están cuidando el ganado, pues este contacto con cosas mucho más primitivas o mucho más ancestrales de lo que puede ser en la ciudad. A pesar de que Pablo llegó muy flaco y muy débil tras su enfermedad, él y Pallarés decidieron lanzarse a la aventura y se marcharon al monte. Con una mula cargada de provisiones y materiales de pintura, acamparon a 16 kilómetros del pueblo en un terreno boscoso y escarpado, conocido como el Sports. Por el camino Picasso tropezó, se precipitó por un barranco y cayó a un río. Si no llega a ser por Pallarés, que de un salto felino lo rescató, Pablo hubiera muerto ahogado porque no sabía nadar. Hasta el final de sus días Picasso le recordaría a Pallarés: «Nunca olvidaré cómo me salvaste la vida».
Cerca de la cabecera del río encontraron una cueva que hacía las veces de refugio natural de pastores. Y allí pasaron las siguientes semanas, acampados, en estado semisalvaje, sin ropa, bañándose bajo una cascada, cocinando arroz, bacalao y garbanzos. Por el día pintaban y dibujaban al aire libre. Picasso siempre recordaría esas semanas como uno de los periodos más idílicos de su vida. Los cambios de luz, las puestas de sol, tuvieron una influencia directa en su obra. Como respuesta a una carta de Pablo, su padre, don José, le envió un lienzo de un tamaño considerable, que le llevaron hasta la cueva a lomos de una burra, y en él Picasso empezó a pintar una gran composición, Idilio, que representaba a un pastor cortejando a una pastora al pie de una montaña. Pero este cuadro nunca vio la luz. ¿Qué pasó? Una fuerte tormenta de verano inundó la cueva y se llevó por delante la versión definitiva de esta obra. Y también puso fin a la peripecia en la montaña. De vuelta al pueblo, Picasso pintó paisajes, montañas, ermitas, rincones de las calles, a los lugareños y los trabajos campesinos, las bestias, y de esto se conservan óleos y dibujos a lápiz y carboncillo. Empleó para ello la considerada como paleta de colores de Horta, con ocres, amarillos y verdes. Fue toda una crónica de la vida rural. Todo esto se plasmó en la obra más ambiciosa de su estancia allí, con el cuadro Costumbres Aragonesas, que meses después obtuvo una mención honorífica en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid de 1899. Este cuadro sí que vio la luz, pero tampoco por mucho tiempo. Hoy día se desconoce su paradero y se especula con la posibilidad de que Picasso pintara otra obra encima, en otra época posterior, cuando no tenía dinero para comprar un lienzo de grandes dimensiones. La estancia en Horta se prolongó 8 meses. Picasso perdió casi todo el curso académico y fue la ruptura definitiva con la enseñanza oficial. Picasso va a despegarse un poco de lo aprendido en la academia, ¿no? Él siempre dijo una frase: todo lo que sé lo aprendí en Horta de San Juan. Eso quiere decir que él hace tabula rasa, ¿no? Intenta olvidar un poco lo aprendido en los medios académicos para entrar en contacto con la naturaleza y representar la naturaleza de una forma mucho más natural y mucho más espontánea de lo que había hecho hasta el momento. Pablo finalizó su estancia en Horta como un hombre nuevo, física y artísticamente. Fue una auténtica metamorfosis y así lo constatan los autorretratos de esta época, que presentan un joven seguro de sí mismo, vigoroso y con bigote. Picasso volvió a Barcelona en enero de 1899. Con 17 años, se prepara para entrar en las vanguardias. La Forja del Genio es un podcast de Ser Málaga con la colaboración de Podium Podcast y patrocinado por la Fundación Unicaja. Escrito y narrado por Esther Luque y Nieves Egea. Editora jefa Ana Rivera. Diseño gráfico de Podium Podcast, con la intervención de José Sacristán, la participación de Miquel del Pozo y agradecimientos a Javier Herrera, Maite Ocaña, Eugenio Carmona, Madeleine Arias y Malén Gual.